Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Latinoamérica. El gobierno y el país recibió otra vez una buena noticia respecto de la inflación. 1.6% para el mes de junio. Importante no solamente para aquel que debe utilizar el dinero en el consumo de todos los días, sino para el gobierno, que ha hecho de la inflación una herramienta política trascendente para la gestión y para las elecciones que vienen. Tan trascendente que ha hecho maniobras financieras el Banco Central, Santiago Bausili, en las últimas horas, tendientes a fortalecer las tasas de interés para evitar que el dólar se dispare. En parte ha tenido una tendencia alcista en los últimos días y todos sabemos que esa tendencia suele afectar los índices de inflación. Está transcurriendo julio, se conocerá la inflación en agosto. En septiembre está el primer examen de la elección desdoblada en Buenos Aires y octubre a la vista para la elección nacional, el gran desafío que enfrenta el presidente. Claro, pero hay muchas otras cosas fuera de este tema dominante, que es dominante y que tiene su lógica porque finalmente la sociedad está muy atrapada por la realidad económica y la evolución de esa realidad, y de hecho Milei termina ganando en el 2023 por esa razón, más algunos espantos que provocaba el pasado, pero es la economía la que explica la forma en que él gana el balotaje. Pero hay otras cosas que también suceden, que son importantes y que pasan de largo porque hay cierto ensimismamiento de la sociedad en torno a aquella cuestión, la economía. Y cuando hablamos de cosas que pasan, hablamos de cuestiones políticas. Muchas, algunas de ellas de enorme trascendencia no solo política, sino también institucional. La principal, claro, es el vínculo roto entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Conflicto que se conoce como un secreto a voces desde hace mucho, pero que en los últimos días, entre la semana pasada y esta, tuvo expresiones elocuentes de las diferencias que separan a uno y otro. Porque esas diferencias hicieron eclosión cuando el Senado sancionó el aumento a jubilados, entre varias cosas, el aumento a jubilados y la emergencia por discapacidad. Y cuando uno dice importancia política, importancia institucional, ¿no lo ha sido siempre que ha habido un conflicto de diferentes tenores entre el presidente y la vicepresidenta? Porque estamos hablando de un conflicto que marca la historia, por lo menos de la democracia recuperada en 1983, en varios capítulos. Algo de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, también de Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Pero antes que eso, el gran quiebre que significó la pelea entre Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa, que bueno, todos creemos que fue un poco el principio del fin de ese ciclo de la alianza y la llegada del estallido del 2001. Pero hubo mucho más. ¿O no recordamos a Cristina Fernández con Julio Cobos? La famosa definición, el voto negativo del Congreso cuando era el conflicto con el campo por la resolución 125. ¿O no se puede recordar la ruptura abrupta que hubo de la propia Cristina con su elegido, Amado Vudú, ni bien asumido con una causa de corrupción? O la más cercana, Cristina como vicepresidenta, bloqueando en muchos momentos la gestión de Alberto Fernández. Recordemos la crisis de gabinete disparada por Eduardo de Pedro por instrucción de Cristina,
después de la derrota en las legislativas del 2021, o aquella decisión de ordenar a su bloque en diputados y el Senado que votara en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que igual fue aprobado porque en esas circunstancias la oposición colaboró con el gobierno peronista kirchnerista de Alberto Fernández. O sea que el tema de Milei Villarruel tiene esta importancia. Y más allá del hermetismo que ha sabido rodear a este episodio, salieron a la superficie, dijimos, con la aprobación en el Senado de acusaciones muy graves entre ellos. El presidente le dijo traidora. La vicepresidenta le recordó que sería mejor gastar plata en los jubilados o en la gente con problemas de discapacidad que en hacer viajes por el mundo o ceder fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Igualmente, es difícil encontrar las raíces de este conflicto de dos personas que llegaron solitos en 2021 como diputados de la Libertad Avanza y que estuvieron allí hasta que decidieron integrarse como fórmula presidencial sin por lo menos dejar trascender grandes diferencias. Ahora, ¿cuál sería la novedad? Por lo menos de boca del jefe de gabinete, Guillermo Franco. Bueno, él afirma, y lo vamos a ver, que las diferencias son profundas. Pero aparte de este capítulo, yo diría el primordial en términos políticos, hay otros que están dominando el escenario nacional y que afectan también al gobierno. Otro de ellos es la falta de dinámica y de gestión en el oficialismo, en el gobierno, en relación con los gobernadores. Con los gobernadores aliados, no estamos hablando de aquellos que militan en la Unión por la Patria, pero con los gobernadores aliados, en general los del PRO, algunos radicales. Un núcleo de mucha importancia para un gobierno que carece de territorialidad y que tiene un parlamento muy débil y que pretende vetar aquellas dos leyes de jubilados y emergencia de discapacidad que fueron sancionadas por el Senado. Y para esos vetos necesita diputados que tuvo en el 2024, pero nadie sabe si tendrá ahora. Y esta mala gestión con los gobernadores abre otro canal de internas dentro del propio gobierno, que tiene que ver con nada menos el llamado Triángulo de Hierro, ese que el presidente integra junto a su hermana, Karina, el jefe, como le dice, o a su asesor principal, uno supone que lo sigue siendo, Santiago Caputo, el joven que diseña las estrategias en las redes sociales. ¿Cuál es el problema que se ha planteado? Bueno, el problema que se ha planteado es que Caputo responsabiliza a Karina de parte del fracaso en el Senado donde se aprobaron aquellas leyes que ahora Milei tiene que vetar. ¿Y por qué la responsabiliza? Porque sostiene que los armados electorales que ha hecho en el interior afectaron intereses de varios gobernadores y que por eso cuesta al gobierno reanudar negociaciones y conseguir adhesiones sólidas. Y hay un elemento nuevo que habrá que ver cómo se desarrolla, pero que vale la pena plantearlo. En torno a este triángulo de hierro, apareció el fin de semana, divulgada por Presidencia de la Nación, una foto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desayunando el domingo con el presidente Milei. Claro, entonces te plantean cantidad de interrogantes. Podemos mencionar un par. ¿Será para que Bullrich sea finalmente candidata en la ciudad en octubre? ¿Será para que sea candidata a senadora y a futuro pueda desplazar o establecer un manejo distinto en el Senado desplazando a Victoria Villarruel? ¿O será que la está pensando para un cargo ejecutivo diferente al que tiene ahora en el Ministerio de Seguridad? Obviamente son preguntas que no tienen respuesta
porque hay que ver el desarrollo de los acontecimientos, pero lo cierto es que Bullrich ocupó un lugar muy llamativo en los últimos días. Todas estas cosas que acabamos de describir también ocurren, tienen que ver con la política y vale una precisión que hay que tener en cuenta. Ningún éxito económico será posible sin un apuntalamiento político solvente. De esto se habla poco o no se habla, porque la inflación o la inquietud por la inflación en la Argentina lo está ocultando todo. Así empieza la edición de Datos de hoy. Y en efecto, ahora vamos a ir con la conversación que tuvimos con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dividida en dos partes y realmente muy rica conceptualmente. Ahora yo sugiero prestar atención a dos cosas, o a dos temas de los que aborda Francos. Uno, obviamente, tiene que ver con el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Y el otro, que lo planteamos hace un rato, de la relación del gobierno con los gobernadores en función de lo que viene en el Congreso y en función también del calendario electoral que arranca el 7 de septiembre. Vamos ahí. Ministro Franco, gracias por recibirnos. Al contrario, Iván. ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro de verlo. Y como me alegro de verlo, voy a empezar a preguntarle. Ok. A ver, yo le hago mi composición del lugar y usted... Sí. Digo, hay episodios objetivos que uno puede llamar desde nuestro lugar, desde el periodismo, situación de crisis. Yo le agregaría palabras que se dijeron, las dijo usted, las dijo otro ministro, la ministra Bullrich, que la semana pasada se habló de golpe institucional. Cuando hablo de crisis hablo, bueno, tenemos una relación en el Poder Ejecutivo muy deteriorada, una relación con gobernadores que, bueno, que hay que ver, una oposición absolutamente fragmentada. A eso me refiero, no estoy hablando de crisis de terminal, ni mucho menos. Su visión. No, yo creo que cuando hablé de golpe institucional estaba referido a que son varios temas, digamos. El primero es que estamos en un periodo preelectoral. Claro. Entonces, la política en general trata de horadar las políticas del gobierno. Siempre fue así, ¿no? Sí, algunas Con veces este puede gobierno, ser el crítica. anterior. Sí, pero yo digo, es diferente cuando uno cuestiona, a diferente cuando uno genera instrumentos para torpedear la política. Desde ese punto lo planteé, ¿no? Entonces, digamos, pues esto no es lo común. Lo común es que se cuestione. Digo, bueno, también cuestionamos que, bueno, hoy no lo pueden decir, pero supongamos en un gobierno anterior que la inflación está muy alta, que hay falta de trabajo, que hay pobreza, etcétera. Eso es lo razonable de la política. Ahora, cuando se aprovecha el número dentro del Congreso de la Nación por tratar de imponerle al gobierno leyes que tienen un costo que afectan la política económica sobre la que sustenta toda la política del gobierno, eso es lo que yo quise definir como golpe institucional. No es un golpe al estilo tradicional de golpe militar, eso no, es una cosa distinta. Es desde una oposición que se junta para cuestionar no en el discurso, sino las bases en que sustenta la política del También gobierno. haciendo o aprovechando que el gobierno de Javier Milei es un gobierno parlamentariamente débil. Sí, obvio. Débil, no lo digo por debilidad, sino por representación, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos diputados que varían entre 36 y 40, dependiendo de las circunstancias y del momento, y senadores que son 6. Y a eso uno le comienza a sumar, dependiendo de la circunstancia del tratamiento, otros legisladores que pueden apoyar. Nosotros conseguimos mucho, o sea, yo no... La primera etapa del gobierno, creo que Bueno, hasta comienzo de este año por lo menos. Sí, yo creo que la encontramos a la oposición política un poco desarmada, sorprendida, ¿no?
Entonces ese fue nuestro momento donde pudimos conseguir Ley bases. acuerdos, ley bases, que fue fundamental, ¿no? Entonces, después, cuando se empezó a recuperar esto y vieron que podían comenzar a afectar, que fue ya en este año, utilizaron todos los instrumentos. Esto que se junten los senadores en una sesión sin convocatoria, en comisiones previas sin convocatoria, es una cosa irregular, no es común. O sea, mi planteo estuvo referido a eso. Nosotros usaremos los mecanismos institucionales que tenemos para poder trabar de todas las maneras posibles las leyes que se han aprobado. O sea, si hay algo en lo que el presidente y obviamente su gobierno tiene una convicción total, es en no afectar el pequeño superávit que tenemos, que además es un compromiso con el fondo, ¿no? Entonces, la oposición podrá hacer todos los intentos que quiera para eso y nosotros haremos todo lo que podemos hacer constitucionalmente para objetarlo. Ahora, en la descripción que usted hace, hay dos núcleos, una protagonista y otro núcleo. La protagonista es la vicepresidenta. Ahí, ¿por qué le decía crisis? Y le explico para que no suene arbitrario. Digo, cuando uno analizaba el gobierno anterior, donde la vicepresidenta era Cristina y generaba un conflicto, era crisis. Cuando Chacho estuvo con De la Rúa y renunció por la Banelco, era crisis. Digo, hoy da la impresión, no, hay una certeza de que esa relación está quebrada. Es difícil no imaginar que hay una crisis cuando el presidente es uno y la vicepresidenta es otro y son una fórmula, o fueron. Sí, eso sin duda es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que en definitiva la vicepresidenta juega dentro de un gobierno siempre, ¿no? El tema de los vicepresidentes, que juegan un rol secundario. En general, sí, en la historia de la democracia argentina ha habido muchos casos, ¿no? Sí. Digo, Néstor Kirchner con Daniel Scioli. No, digo, lo que digo es, los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política, ¿no? Sí. Juegan por ahí un rol en circunstancias determinadas, como pasó con Cobos, con la 125. Correcto. Que también fue crisis. Que fue una crisis, obviamente. Después se apagó Cobos, ¿no? Después de ese tema, del voto no positivo. Bueno, la de Vudú también fue una crisis. Bueno. Porque fue investigado obvio, y procesado por un delito que después se comprobó que era real. Obvio. Entonces, yo digo, normalmente siempre se generan estas situaciones. Ahora, en el caso particular de la actuación de la vicepresidenta en la sesión del otro día en el Senado, yo creo que, claro, algunos dicen podía haber hecho más, podía no haber abierto la sesión. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Pues, bueno, no, yo digo que es lo que dicen muchos, ¿no? Entonces, podía no haber habilitado la sesión, entonces otros dicen que se iban a juntar los opositores por su cuenta. En fin, son temas opinables. Ahora, lo que sí me parece, ese fue el motivo por el que el presidente tuvo su reacción y después las reacciones que tuvo la vicepresidenta, ¿no? Que la verdad que son cuestiones que debieran dirimirse de una manera diferente, ¿no? Bueno, porque, a ver, usted dice, es un problema político, no es institucional, en la medida en que no se dirime de alguna forma, termina siendo institucional, si se mantiene en este estado de cosas, ¿no? Uno dice, bueno, porque además hay algo que usted no sé si lo sabe, supongo que sí, no sé si me lo quiere decir. Yo la verdad no he logrado construir un recorrido de argumentación que me explique las razones profundas de la crisis en la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Existen. ¿Existen? Sí. Bien, ya me alcanza. Yo he construido, me han contado cosas, me dicen cosas, me cuesta. Pero bueno, el otro tema, que yo decía protagonistas, que son varios, es el tema de la relación con los gobernadores. Donde me parece que entramos en un periodo importante por el tema de los vetos. Sí, a ver, de vuelta. En el contexto del panorama electoral, era bastante razonable que hubiera planteos un poco más exigentes, ¿no? Sin duda. Ahora, yo dialogo con los gobernadores,
con algunos es medio difícil, digamos, casi imposible, pero con otros dialogo, o con algunos, o con sus funcionarios, en los casos más difíciles. Pero los aliados en general dialogan los gobernadores aliados. No, sí, por supuesto. Por ahí más difícil Sí. es con otros, ¿no? No, sí, yo creo que es fácil el diálogo con ellos. Yo personalmente les reconozco todas las ayudas que nos han brindado y creo que ellos también, porque a muchos gobernadores aliados le hemos dado una mano en muchos temas, ¿no? Obviamente, Eduardo, la Argentina tenía problemas graves cuando asumimos, ¿no? En todos los órdenes, en todos los órdenes. Yo no hablo ya de los temas macroeconómicos, de los temas de caja, de la deuda, de los vencimientos, de la CIRA, de los papelitos estos que vencían, ¿cómo se llamaban los otros? Lo de las importaciones. No, las importaciones son las Sí. otras, no, las otras, las deudas con los bancos. Con los bancos, sí. O sea, usarle la plata de los bancos. Exacto, sí. Eso que generó una bola, la ELIX, que generó una bola enorme de deuda que vencía al día siguiente de asumir el gobierno. ¿Sí? Entonces digo, todo eso era el desastre macroeconómico. Pero después uno tiene el desastre general en la administración pública nacional. Entonces ahí tenemos problemas de infraestructura. Todos los gobernadores se quejan de la infraestructura. Ahora, el desastre de la infraestructura argentina se generó en 2 años de gobierno, en 3 años de gobierno. No. Viene de hace muchísimo. Entonces, ¿qué pretenden? Que un gobierno que está en crisis porque no tiene un mango, que está haciendo lo posible por refinanciar deuda, como lo hizo con el acuerdo con el fondo, Sí. que ese acuerdo exige determinadas condiciones. ¿Qué pretenden que haga? ¿Cómo hacemos para darle plata? ¿Qué le haría más feliz al gobierno nacional? Poder solucionar todos los problemas. Decir, bueno, muchachos, encárguense ustedes de la ruta, arréglenla, yo le doy la plata. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le haría más feliz al gobierno? Decirle al gobierno, che, te duplico el sueldo, te duplico la jubilación o la pensión. No se puede. Entonces, hay que remar con lo que tenemos y es duro. Pero, Eduardo, pero yo creo que la gente mira que la persistencia en la acción de gobierno da resultados. Porque, primero, obviamente lo de la inflación casi ya es una obviedad decirlo, ¿no? Es decir, lo que bajó la inflación. Pero es el gran activo. No, hay otros activos, ¿no? Que capaz que no se ven tanto, solo se ven en las mediciones, ¿no? Pero bueno, el que se ve es la inflación. No se ve el crecimiento, pero está. ¿Por qué es dispar? Bueno, no, el crecimiento general, dependiendo del trimestre, está entre el 6 y el 8%, dependiente de qué trimestre se compare con cuál. Pero ese es un activo también importante del gobierno, porque eso va a generar puestos de trabajo. La economía es un proceso, no es una cosa que se dé de un día para otro. No, clarísimo. Ni siquiera en la hipótesis de que este gobierno pueda ser reelecto se van a solucionar todos los problemas. Obviamente. Entonces, la pobreza, Eduardo, recibir el país con el 53% de pobreza y bajarla al 31, 32, como ha estado en este semestre que pasó, vamos a ver cuando esté la cifra del INDEC, pero se calcula que va a estar más o menos en ese orden. Eso por ahí no lo vemos nosotros, sino lo vemos en las cifras. Pero la gente que salió de la pobreza es el 20% de los argentinos, ¿no? Pero yo digo... Eso es inflación más que salarios. Bueno, no. A ver, son un poco las dos cosas. Sin duda es inflación. También son la buena aplicación de los fondos que dedica el Estado Nacional a sus políticas sociales. Porque el presidente lo dijo el primer día, Eduardo. Aguache. Sí, el presidente dijo el primer día de gobierno: todos los fondos que tengamos disponibles los vamos a dedicar a los más carenciados. ¿Sí? Y así fue, y terminamos con todo ese tema que había de la intermediación de los planes sociales, de los cursos, estos curros que había en la política argentina, los cortamos de cuajo. Yo recuerdo, porque me quedó grabada la imagen, la primera manifestación que nos hicieron en el primero o segundo mes de gobierno, que convocó la CGT y fueron el Polo Obrero, todos estos que manejaban todos los planes sociales. Yo recuerdo la imagen de haberlo visto al presidente conducir, él junto a la ministra Bullrich, el proceso de contención de esto que pretendían algunos que fuera un desastre, ¿no? Porque el presidente no usa el helicóptero casi, no usa nunca, siempre viene en auto acá, ¿no? Pero el helicóptero lo tenían preparado acá porque la gente, esta gente quería que lo usara, ¿no? Entonces digo, esas son
para mí, imágenes de compromiso del gobierno con la situación política, social y económica del país. Y yo digo que hay una línea de acción muy clara en esto y muy fuerte. Y estoy convencido que eso en el tiempo, como dice usted, no va a pasar en todo este gobierno de Milei. Este gobierno de Milei lo vamos a terminar con una inflación cero, ¿sí? Lo vamos a terminar con una economía creciendo, lo vamos a terminar con todos los proyectos RIGI invirtiendo, porque también la inversión viene de la mano de la confianza, ¿no? Básicamente. Entonces digo, no es solamente... No alcanza con los números. No alcanza con los números, viene con la mano de la confianza. ¿En qué se fija el inversor? Y se fija en esto que pasó en el Congreso también, ¿no? Entonces dice, ¿le pueden torcer el brazo a Milei? Y yo le digo a todos, acá yo me siento en esta sala semanalmente con empresarios que vienen y me quieren preguntar. ¿De qué me preguntan a mí? De temas políticos, porque lo de económico lo van a hablar con Caputo. Claro. A mí me vienen a preguntar cómo es la situación política en la Argentina. ¿Puede Milei sostener lo que lleva adelante? ¿Le van a dar vuelta la mano? ¿Puede volver el kirchnerismo? Estas son las preguntas que hacen. Entonces yo digo, si a nosotros nos va bien, va a haber muchas inversiones en la Argentina, por motivos que ahora le voy a contar. Si nos va mal y vuelve el kirchnerismo, no va a haber inversiones en la Argentina. ¿Por qué va a haber inversiones en la Argentina? Porque el mundo está cambiando. Muchísimo. ¿No? Entonces, lo que pasa es que no se sabe hacia dónde. Bueno, ok, pero sí sabemos que Europa se está convirtiendo en un continente difícil de vivir, ¿no? Antes la gente decía, me voy a España, ¿no? Hoy ya lo piensan con cuidado, porque en España, en Francia, en Inglaterra, están siendo copados por los árabes. Y esto se convierte en una situación difícil. Yo la vez pasada recibí a un grupo grande que hicieron una reunión acá en un hotel céntrico, muy importante, internacional, de judíos, empresarios judíos del mundo, que están buscando lugares para alocarse con sus empresas e invertir. Y ellos están viendo la Argentina de Milei como una gran oportunidad. Como una gran oportunidad. Entonces yo digo, estamos alejados, estamos en una zona privilegiada, tenemos todos los climas, tenemos buenas condiciones. Estamos lejos de los focos de grandes conflictos. Entonces yo digo, yo creo que hay una enorme oportunidad para la Argentina para generar lo que alguna vez tuvimos, ¿no? Que esto de estas grandes inmigraciones que construyeron este país. Y ¿no? sí. Ahora vamos a ir a un corte para retornar con la segunda parte de la conversación con Guillermo Franco, donde aconsejo prestar atención a dos cosas. Cuando habla de las elecciones en Provincia de Buenos Aires y cuando habla de el Mercosur, Argentina y Latinoamérica globalmente. Ya volvemos. Como dijimos antes del corte, vamos y escuchamos el segundo tramo de la conversación con Guillermo Franco. Otra cosa, usted hablaba, bueno, el desarrollo, las inversiones, la confianza, todo está bien, las pruebas, usted le preguntan si el presidente puede. Bueno, el primer examen es el 7 de septiembre, que no es lo mismo que octubre. ¿Qué perspectiva tiene con eso? Sí, a ver, la elección de la provincia de Buenos Aires es una elección importante. Nosotros... Digo con prólogo, ¿no? Sí, está bien. Empecemos por el prólogo, entonces. Yo digo, es una elección importante. Nosotros vamos a competir, tenemos fuerza para competir. Hemos hecho un acuerdo con el PRO, muy amigable, digamos, por supuesto, con las discusiones que se generan en todo acuerdo todavía político. faltan los candidatos. Está bien, entonces hay que se deciden rápido, ¿no? Pero digo, siempre hay esas pujas en los momentos de conformar listas, de lugares, etcétera. Pero yo creo que ahí hay una sustancia de acuerdo ideológico muy importante. Hasta, yo diría que el presidente Macri le dijo a su gente con mucha claridad: negociemos un acuerdo digno, pero acordemos con la Libertad Avanza. O sea, todos se dan cuenta que este es el camino, ¿no? De modo que a mí
no sé si ganaremos o no. Yo creo que vamos a ganar la provincia porque, digamos, hemos hecho un gran esfuerzo de construcción. No hay que dejar de tener en cuenta que el peronismo es fuerte, por suerte. Ellos tienen sus discusiones internas también sobre qué han hecho una unión medio con pegamento, digamos, porque todo el mundo sabe que dentro de esa unión hay tipos que piensan totalmente distinto y que están peleados. Eso tal vez nos beneficia a nosotros un poco. Así que iremos a competir en esas circunstancias en la provincia de Buenos Aires. Pero la elección importante de la provincia de Buenos Aires es la del 2027. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pero no necesariamente es un anticipo porque Mauricio Macri ganó la previa, la del 17, y no pudo ser reelecto. Tal cual. Pero siempre para un partido nuevo o una alianza nueva como es la Libertad y el PRO, aterrizar bien es conveniente, sí, ¿no? Pero yo digo, hay una diferencia importante entre la etapa esa del presidente Macri con la del presidente Milei, que es la situación macroeconómica del país. Nosotros vamos a un país sin inflación. Y eso tiene un impacto enorme, no solamente por el voto popular, sino tiene un impacto enorme en la estabilización de la economía, en la posibilidad de generar inversiones, que la gente ahorre, pueda invertir, los bancos presten. Todo esto, a ver, Eduardo, lo que pasó con las LELIQs, cuando el Estado tomaba toda la plata de los bancos para que no se le disparara más la inflación, claro, ¿no? Para congelar los fondos, generó una deuda enorme, pero peor que eso, le sacó al empresario privado la posibilidad de obtener crédito. ¿Qué pasó ahora? Ahora hay crédito. Sí. Estamos en niveles bajos todavía comparativamente en términos internacionales, pero el crédito aumentó, ya hay disponibilidad de crédito hipotecario, el Banco Nación ha hecho 9.000 escrituras, firmó. Yo digo, se están generando cambios importantes que a lo mejor no son visibles a la mayoría. Yo creo que lo visible y lo tangible por ahora es esto, ¿no? Es la inflación. La inflación, la posibilidad. Yo sé que a lo mejor, como dice mucha gente, yo sé que no llego más que hasta el 20, pero sé que llego hasta el 20. Este mes y el mes que viene. Y eso tiene un valor. Tiene un valor. La previsión siempre tiene un valor importante. Pero nosotros tratamos de explicar que no es lo único que genera la baja de inflación. La baja de inflación para la gente común es como dice usted, que puede llegar hasta el día del mes. No sé si al 20, al 25. Bueno, y puse un ejemplo. No lo sé. Pero lo que tratamos de explicar es que la política macro del gobierno no tiene ese único resultado. Tiene muchos resultados más. Porque hay muchas pymes que han tomado crédito ahora, ¿no? Entonces, la baja de las tasas, la baja del riesgo país. Tenemos un riesgo país de 3.000 puntos, ahora estamos en 700. Yo creo que también las situaciones políticas hacen que no lo podamos bajar más todavía. Porque claro, digamos, dicen. Bueno, hay elecciones. Claro, ahora, si ganamos las elecciones, o sea, yo digo, si nosotros pasamos de tener 36, 37 diputados a tener 80, se clarifica mucho el panorama, ¿no? Hacia adelante. Y yo creo que vamos a llegar ahí. Porque estamos bien en general en todo el país. Yo veía encuestas de Mendoza, veía encuestas de la provincia de Buenos Aires, en fin, veía encuestas en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, y estamos bien. Entonces yo creo que vamos a hacer una gran elección. Lo llevo a los dos últimos terrenos. Primero, el último terreno local. Este gobierno pregona mucho la idea y está detrás de la pelea de la batalla cultural. ¿Cuánto cree usted de batalla seria hay, más allá de las cuestiones económicas, donde sí está planteado alguna cuestión? Digo, en todo lo demás, de Davos para acá, digamos, de lo que dijo el presidente, ¿cuánto cree realmente que eso incide en la posibilidad de una transformación paulatina de una sociedad como la Argentina y de un país como la Argentina? Si incide en la elección, tal vez no incida demasiado, pero yo entendí lo del cambio cultural que plantea el presidente en el sentido de que todo este manejo económico que hacía en la Argentina
en realidad lo hacía para atender demandas de sectores de la sociedad. De minorías, estamos de acuerdo, sí. Entonces eso hizo... Pero también es cierto que las minorías existen. No, yo lo sé que existen, pero las minorías en la Argentina lo que hicieron fue generar curros. No solamente, no digo que fuera la intención de la minoría, digo que... Bueno, los que administraron las... El Estado aprovechó las minorías para generar curros, gasto, etc. Y ese fue un poco, porque yo después del discurso de Davos de este año del presidente Milei, hablamos con el presidente Milei sobre... ¿Usted se asustó un poquito? ¿Usted se asustó un poquito? No, porque fue un discurso muy polémico, ¿no? Entonces, yo lo conversé con él y él me dijo, con mucha astucia, me dijo, ¿qué le voy a ir a hablar? Ahí son todos empresarios. ¿Qué le voy a ir a hablar? ¿De las cosas que ya saben? ¿De los temas económicos? ¿O hablarle del impacto que tiene cuando ellos ceden al Estado la iniciativa que debe ser del privado? Y de eso les habló. Les habló de cómo el Estado se apropiaba de los fondos de los privados para generar políticas públicas que eran absolutamente... Con algún ejemplo polémico, ¿no? Controvertido, digamos, por lo menos. Bueno, no sé. Bueno, el presidente es una persona extremadamente inteligente que a veces le expresa su pensamiento de una manera fuerte, ¿no? Sí, no hay duda. No, porque, digo, otro borde de esa batalla cultural, lo económico, lo que usted dice es, bueno, tenemos una patrulla de redes muy intensa. De los dos lados. Sí, creo que la maneja mejor el gobierno. Sí, pero me da la impresión. Aún aún con los excesos que vimos, como algunos tweets de la semana pasada, después de la sesión del Senado, ¿no? Pero me parece que, de hecho, para Milei fue una herramienta muy poderosa. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, a falta de estructuras físicas y de fondos, eso es una estructura... Sí, bueno, es otra forma, digo... Sí. A ver, somos casi de la misma generación. Sí. Los gobiernos no digo por en el mundo, no comunicaban por Twitter. Sí. Había un comunicado oficial, salía de oficina de prensa. Hoy se comunica por Twitter. Y todo el mundo, aparte de algunos que hacen utilización del Twitter. La verdad que uno se sorprende a veces. Yo veía cómo ganó la interna del Partido Demócrata, este dirigente el que se postula para intendente de Nueva York. Que se postula para intendente de Nueva York, para alcalde de Nueva York. Hizo una campaña musulmán en redes, impresionante la campaña que hizo. TikTok. ¿No? Exactamente. Un éxito con TikTok. Bueno, entonces yo digo, uno también, como usted señala, Eduardo, nosotros que venimos de otra generación, yo me acuerdo que escribía los comunicados a mano, que repartía los volantes en la calle, ponía una mesa en la calle para ser afiliado, ¿no? Otra época. Tal ¿no? cual. Ya que tocamos el tema internacional y usted mencionó lo del intendente de Nueva York, vayamos a la región. Primero, Mercosur. Segundo, conflicto Brasil-Estados Unidos. Tercero, todo lo rápido que pueda, ¿cómo es Milei en una región donde sus aliados objetivos son pocos? En términos ideológicos, digo, yo creo que ahí yo marco un déficit, creo que se podría llevar una política un poco más amigable. Tal vez Lula sea un obstáculo, no lo pienso yo para el presidente, digo, también fue un obstáculo en su momento la calle Pou en Uruguay, y la verdad que es difícil pensar que la calle Pou fuera un obstáculo. Pero eso en términos de Mercosur. Sí, Mercosur. Sí, bueno, pero a ver, en términos de Mercosur, porque el presidente expresa una posición de apertura, una posición de libertad. No, la calle Pou fue el primero que hizo esta... Bueno, él quiso hacerlo, pero después no lo pudo por... y el presidente Milei ha planteado con fuerza esto, sobre todo en su última exposición cuando entregó la presidencia. La semana pasada. A Lula. Sí, claro. Justo le tocó entregarla a Lula. A Lula. Bueno, la vida es así. Lo vi un poco escéptico al presidente con la posibilidad de que retornara cuando le toque otra vez poder hablar de una economía abierta, libre, etcétera, ¿no? Porque la verdad es que con todo el aprecio que como país le podemos tener a Brasil, el más beneficiado por el Mercosur ha sido Brasil, ¿no? Entonces, tal vez
no tenemos dimensión de países, los otros, los más pequeños, comparado con Brasil, como para sentar bases igualitarias, ¿no? Por eso yo creo que la presidenta hace bien en plantearse una apertura al mundo sin perjuicio de las relaciones que podemos tener dentro del Mercosur, pero abrirse al mundo, digamos, negociar con todo. Y esta decisión, que se verá si es definitiva o temporaria, porque Donald Trump en esto es bastante ida y vuelta, contra Brasil, ¿qué puede generar en términos regionales? No, a ver, yo creo que Brasil enfrenta también un proceso electoral, según lo que dicen algunos, no está muy bien electoralmente No, en popularidad no. En imagen por lo menos no. Entonces habrá que ver qué pasa en Brasil, quién es el próximo gobierno de Brasil, porque yo creo que Argentina y Brasil podían construir un frente importante de un pensamiento diferente al que ha venido siendo hasta ahora, tanto el Mercosur como varios países de Latinoamérica, ¿no? Sí, la diferencia es que Brasil tiene una clase empresaria constante que Argentina no tiene. Bueno, pero a ver, ¿pero por qué no la tiene Argentina? Hay muchos temas ahí para estudiar. Sí, claro. Porque digamos, Argentina no lo tiene por la inestabilidad de sus gobiernos, por los cambios de política económica, por la volatilidad que tiene la política económica, por la corrupción enorme. No digo que no haya en Brasil, pero acá ha habido escándalos. Tenemos una presidenta que está presa por un escándalo en vialidad nacional, ¿no? Entonces, nuestro país tiene motivos para estar en la situación que está con respecto a la falta de inversión y de empresarios, ¿no? Porque el Estado acá ha arruinado mucho esa posibilidad. No fuimos así antes. Tal vez no hayamos sido el país de grandes empresas históricamente, pero bueno, sí, también tiene que ver con el potencial de mercado que tiene cada uno. Increíblemente, la Argentina tiene muchas cosas a favor, que las tuvo y no las supo aprovechar, y que hoy todavía las tiene. Tiene una calidad humana y profesional extraordinaria, que no está, si uno lo mide por ahí, no está de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene o al nivel económico, socioeconómico. Pero yo veo profesionales argentinos que descollan en el mundo, veo científicos argentinos que descollan en el país y en el mundo, ¿no? Usted compartiría, y podemos cerrar, usted compartiría esta idea de que la Argentina es un brillante proyecto de individualidades, pero todavía un fracasado proyecto colectivo. Hasta que llegamos nosotros. No, bueno, pero recién llega, tampoco sea tan presuntuoso. No, pero no presuntuoso, es convicción. No, bueno, está bien. Está bien. Yo tengo la convicción que nos ha pasado hoy mucho eso, que nos ha pasado que, digamos, en los últimos casi 100 años hemos creído los argentinos que el rol del Estado podía solucionar los temas económicos. Y ahí pasamos a ser un país muy cerrado al mundo, muy defensor de lo propio. Bueno, y eso terminó con ese empuje que tuvo la Argentina en la última parte del siglo XIX y la primera parte del XX. Entonces, nosotros éramos un país que avanzaba hacia el mundo y de golpe, ¡pum!, nos cerraron la frontera y nos quedamos acá adentro, ¿no? Y eso estuvo mal. Y fue tal vez el error más grande de muchos gobiernos de la Argentina, empezando por el gobierno de Irigoyen y terminando con el gobierno de los Kirchner, ¿no? Todos gobiernos muy acompañados por la gente, sí, recordemos. Sí, pero porque si no pareciera que hay como un descuelgue entre lo que surge y la sociedad, y no hay. No, Eduardo, pero estamos de acuerdo. Pero digo, si uno reparte plata como política, la sociedad va a estar contenta. Ahora, cuando vienen las crisis, que tuvimos varios, ¿cuántas crisis hiperinflacionarias tuvimos en Argentina? En democracia. En democracia. Y antes de democracia también. En democracia tuvimos como 5. Entonces, no sé si le preguntamos, mire, iba a decir el final de la dictadura, arranca la democracia. Exacto. Alfonsín. 2. Menem no. Menem se va con otro problema. No, después, pero dentro de su gobierno tuvo crisis. Sí, claro, tuvo Herman González. Después viene la crisis final de la 2001, Néstor Kirchner, que los primeros 4 años... Por circunstancias favorables. No favorables externas. Sí, pero muy favorables. Sí, externas. Claro. Entonces, sí, por supuesto. digamos las cosas como son, porque si no la gente se cree que Kirchner fue un mago. No fue un mago. No hay magia. Alguien dijo, no fue magia. Esto no es magia. Gracias, ministro, es muy amable. Un placer, al contrario. Igualmente. It'll be a country like no other. It'll be the most dominant country economically in the world.
que a melhor forma de você fazer um bom acordo é sentar numa mesa de negociação, sem hegemonismo, sem prepotência e sem arrogância. And for those of you that want to know the tariffs, you've been hearing about tariffs, we're taking in almost $2 billion a day in tariffs. $2 billion a day. And we're doing very well. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Olha, querer fazer negociação individual é você colocar fim no multilateralismo. E o multilateralismo é muito importante para a tranquilidade econômica que o mundo precisa. Y efectivamente, para hablar de lo que es la guerra guerra arancelaria entre Estados Unidos y Brasil, que está muy corporizado en dos presidentes de mucha figuración, Donald Trump desde ya y Lula en Brasil, estamos conectados con Roberto Troster. Él es economista, está en San Pablo y lo consultamos precisamente sobre este tema. Buenas noches, Roberto. Eduardo Van der Koy, desde DNews Buenos Aires, te saluda. Buenas noches, Eduardo. Primera pregunta. Este anuncio de Trump sobre la aplicación del 50% de aranceles sobre productos que puedan ir de Brasil a Estados Unidos, ¿cuánto tiene de económico y cuánto tiene de político? Yo diría que tiene más de político que de económico. Porque Brasil ahora, justamente en la declaración de Trump, dijo que era por el juicio a Bolsonaro también. Entonces hay mucho de político. Lula tiene así un cierto liderazgo en América del Sur como un todo, pero especialmente los BRICS en su relacionamiento con China, con India. Entonces es alguien que en cierto sentido hace parte de las cosas que están amenazando a Estados Unidos. Él se quejó, por ejemplo, de los medios de pago, ¿no? Acá en Brasil, el PIX, que son pagos, un sistema administrado por el Banco Central, y también se quejó de usar otras monedas que el dólar para el comercio internacional. Los sistemas de pagos, el SWIFT, especialmente en transacciones internacionales, por los últimos 40 años fue americano. La hegemonía del dólar está disminuyendo, que el dólar todavía es la moneda dominante, pero está perdiendo espacio. Y hay transacciones en monedas locales, es más común. No solo por Trump, que el sistema de monedas locales entre Argentina y Brasil tiene más de 20 años. Funciona bien. No es muy utilizado, pero funciona. Entonces, yo diría que volvería así 2000 años en la historia. Hay algo que se llama la trampa de Tucídides. Él era un historiador griego que analizó las guerras entre Esparta y Atenas, mostrando que cuando hay una potencia ascendente amenazando la potencia dominante, hay conflictos. Y analizó en 16 casos a lo largo de la historia, 13 terminaron en guerra. Y ahora estamos viendo algo parecido entre Estados Unidos y China. Y Brasil está cada vez más para el lado chino, ¿no? Roberto, acaba de dar en el clavo de algo que le quería preguntar, y es si este anuncio de Trump, que en verdad hay que aclararlo, son medidas que entrarían en vigencia recién a partir del 1 de agosto, que este anuncio de Trump, uno podría pensar que a lo mejor se utiliza a Brasil como un puente de mensaje hacia China.
Seguro, seguro que sí. No, el día primero falta muy poco, no faltan menos de 15 días para el día primero. Entonces, hoy es día 16, faltan exactos 15 días, 16 días para el 1 de agosto. Sí, Estados Unidos está amenazado así, económicamente, tecnológicamente. Los chinos tienen más comercio, así, más países que Estados Unidos ahora. Estados Unidos eran los dominantes. Hoy Brasil tiene un relacionamiento con China mayor que con Estados Unidos. China está haciendo acuerdos con África, China está haciendo acuerdos con Europa. Entonces, a mí me parece que a los pocos está perdiendo poder Estados Unidos y lo está empezando, Estados Unidos está empezando a sentir que está usando una estrategia equivocada. Esa subida de aranceles con Brasil lo fortaleció a Lula aquí adentro, que si está, ahora están todos los tres poderes juntos contra las medidas. Entonces, a pesar que lo quiere combatir a Lula, lo está ayudando políticamente, ¿no? Esto, Y el mundo un poco se está haciendo un nuevo multilateralismo en que Estados Unidos ya no son la figura predominante, ¿no? Dominante. Roberto, y pensando desde el costado político y de lo que usted decía respecto de lo que hace Trump, también, y de que esto le sirve objetivamente a un Lula que no venía o que no viene demasiado enderezado, ¿cuánto influye el juicio que está sobrellevando en este momento Jair Bolsonaro? Bueno, así popular que Bolsonaro, pero en esta crisis Lula reaccionó muy bien y Bolsonaro reaccionó mal. Hasta dijeron, no, ¿por qué no le dan el pasaporte para que vaya a negociar por Brasil? Algo inimaginable, inimaginable para los brasileños que pasara algo así. Entonces yo diría que Trump lo quiso atacar a Lula y le hizo un gran favor. Roberto, si usted decía que es cierto, faltan pocos días para que entren supuestamente en vigor estos aranceles. Dos cosas. Primero, ¿se conocen negociaciones en marcha para ver de qué manera se puede zafar de esta situación de conflicto? Y segundo, en hipótesis de que esto avanzara, ¿qué imagina, que usted es especialista, qué consecuencias imagina, ya no solo para Brasil, sino para todo el bloque regional, particularmente el Mercosur? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, hay hasta una sigla que dice TACO, ¿no? Trump always chickens out, ¿no? Trump siempre vuelve atrás, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa en estas 2 semanas. Hay negociaciones, hay sectores muy afectados en Estados Unidos. Por ejemplo, 67% del café importado de Estados Unidos es de Brasil. Si sube el precio del café, sube el impuesto, sube el precio del café allá, que hay más inflación. Entonces, muchos sectores así, es como se están perjudicando más a sí propios de lo que a Brasil. Y Brasil tiene un déficit con Estados Unidos, entonces no hace mucho sentido eso. Segundo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Es difícil de predecir, pero una cosa, como los impuestos sobre Brasil son mayores que los impuestos de otros países, entonces vamos a comparar solo Argentina y Brasil. Como la tasa de importación de carne brasilera es mucho mayor que la Argentina, eso le va a dar competitividad a Argentina y a otros países. Por otro lado, Brasil va a tratar, viste, de exportar más a China, más a otros países, ¿no? Pero va a perder, ¿no? ¿Cuánto va a perder? Es difícil. Números redondos. Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son 2% del PBI brasilero.
Entonces, la pérdida es chica, no es algo tan considerable así, pero va a perder algo, seguro. Roberto, le agradezco muchísimo su participación en Datos de DNews desde Buenos Aires y bueno, seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Veremos, como usted dijo, qué pasa en estas 2 semanas de negociaciones entre Estados Unidos y Brasil. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias, Eduardo, y parece la música de Palito Ortega. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrán? ¿No? Muy bien, gracias Roberto, muy amable. Bueno, nosotros acá cerramos la edición de Datos de hoy. Vamos a volver como siempre el miércoles próximo a las 21, hora de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Gracias a todos y buenas noches.